Bueno chicos, antes que nada, bienvenidos a Arquetípico, su canal favorito acerca de MBTI y otras teorías de la personalidad. Antes que nada, les quiero aclarar que si tú estás viendo este video, esperamos que ya tengas cierto conocimiento acerca de funciones cognitivas, pues los temas que vamos a tratar aquí tienen mucho que ver con esto, ¿no? Van de la mano. Vamos a hacer una comparativa bastante peculiar y para eso me acompaña hoy nuestra compañera Sai. Antes que nada, también aclararles que si quieres aprender acerca de funciones cognitivas o todavía estás iniciando en esto, pases a ver nuestro podcast. Ahí las explicamos un poquito más a fondo. Aquí, por temas de tiempo, no vamos a profundizar tanto en ello. Ahora sí, licenciada, ¿cómo está? ¡Hey! La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Bueno, chicos, Sai, una NFP experta en NFPs. Hoy les vamos a comparar las funciones del NFP y el NFP, el INFP, vaya, para evitar cualquier tipo de, bueno, confusión que pueda haber entre ambas tipologías y se orienten un poquito. Antes que nada, Sai, a mí me gustaría que empezáramos primero explicando un poquito las funciones, su orden, vaya. Sai, platícanos, ¿cuál es tu perspectiva del stack de las funciones de estas dos tipologías? Verás, la dicotomía del NFP nos indica que su primera función es extrovertida, por lo que es NE, FI, T, SI. Y es lo mismo para el INFP, pero intercambiando la dominante por la auxiliar y la terciaria por la inferior, siendo así FI, NE, SI, T. ¿Cómo no? Bueno, chicos, como ya habrán sabido si escuchan nuestro podcast, el INFP y el NFP manejan un stack como todas las otras tipologías de 4 funciones principales. Vaya, las que les comentaba allá antes. Sai, me gustaría empezar con qué implica el FI. ¿Qué es el FI? El FI es una función muy completa y compleja. Se basa en el código moral, en qué es lo que yo creo correcto, qué es lo importante para mí, cuáles son mis valores y cómo, sobre todo, los aplico en mi día a día, cómo interactúo con ellos y cómo incluso percibo a las personas a través de este código moral que siempre es interno. He ahí el por qué es una función introvertida. Claro que al final de cuentas el FI, el sentimiento introvertido es una función que evalúa las emociones, los valores, la moral, la ética del propio individuo, vaya, de una forma interna, hacia adentro, hacia ellos. Uh-huh. Por otra parte tenemos el NE. El NE, bueno, se puede explicar como una función que aborda muchísimas posibilidades, pero, Sai, tú eres la Nedón, coméntanos, ¿cómo lo Para mí es como una lluvia de ideas en mi cabeza. En el momento en el que a mí me plantean un contexto, una idea, una explicación, incluso solamente una palabra, de mí se desprenden como si fueran las ramas de un árbol muchas posibilidades. He ahí porque al NFP también se le reconoce como una ametralladora de ideas. Para las personas normales, no es cierto. Para las personas que no son de Down, esto puede parecer incluso confuso porque dicen cómo pasan de esto a esto, en qué momento, eso no tiene ninguna conexión, pero realmente para nosotros hay una conexión. Nosotros en lugar de ir de A, B, C, podemos ir de la A a la M y las personas pueden decir, bueno, pues, ¿qué tienen en común? Y yo puedo decir, no, pues, la A sin el palito del medio es la primera parte de la M. Y ahorita Mario me va a decir eso. ¿Lo pensaste con anterioridad? Sí, no entiendo. Ok. Espero, Sai, que pronto te cures. Gracias. No, vaya que al final de cuentas el N es una función de conexiones, vaya, de encontrar pistas por todos lados. Por otra parte, tenemos nosotros el TE, el juicio extrovertido, mediante el raciocinio, mediante el razonamiento. Es una función que más que nada se acopla de una forma bastante camaleónica con el pensamiento general de los objetivos, de los logros, de la eficiencia, de la eficacia. Es una función muy orientada, vaya, a las cosas de forma bastante objetiva, por así decirlo. Exactamente. Hay muchas confusiones con eso,
porque las personas dicen, pues si la persona no tiene la función TE es porque no es eficaz entonces, y no, tampoco se trata de ello. Sin embargo, esto implica que esta función está muy planteada dentro de las personas y es algo que tienen una prioridad en ellas. Siempre hablamos de, en cuanto al orden de las funciones, por lo mismo, una prioridad. Sí, claro, que dentro de todo, bueno, muchas funciones pueden llegar a establecer un marco de referencia propio. El marco de referencia del TE es más que nada hacia el objetivo eficaz, en lo mejor que se puede hacer. Por otra parte tenemos el SI. Yo creo que ya he comentado en algunas ocasiones que a mí no me gusta cómo se explica el SI en muchas situaciones, porque lo asocian principalmente al pasado, a la cultura, a los rituales, a las costumbres y demás, pero el SI, más bien en la teoría de Jung y en la teoría de funciones cognitivas, implica un acercamiento hacia la sensación que un objeto te da. Por ejemplo, es normal incluso que podamos escuchar a una persona SI dominante en ciertas ocasiones decir que el azul es un color que le transmite tranquilidad, porque lo importante es cómo tú percibes, cómo tú te relacionas con ese objeto y qué sensación te da hacia ti, hacia adentro. Vaya. Esto puede obviamente incurrir en muchísimas otras cosas, como que para ellos es muy fácil mantener un orden o mantener una rutina porque se sienten bien haciéndolo, no porque la función trate de eso. Claro, es correcto. Cosa que yo no tengo, por supuesto. Sai, por favor, medíquese en SI inferior. Pero bueno. Ahí se necesita, ¿no? Licenciada. Licenciada, ahora abordando, vaya, el cómo impactan el orden de las funciones, porque si bien los dos mantienen las mismas funciones cognitivas, vaya, para el INFP va a tener muchísimo más prioridad el FI y para el NFP el NE, vaya, pues es su función dominante. Uh-huh. Sí, claro. Verás, no es lo mismo un FINE que un NEFI. Y pueden decir, pues claro, es que están hablando de orden. Sí, pero es que no es solo eso, es la manera en la que válgase la redundancia, funciona dentro de esta persona. La dominante tiene una manera más activa, más consciente, más presente de estar en ti. Mientras que la función auxiliar es una que suele pasar un poquito más desapercibida, pero que manejas bien, es algo natural en ti, pero no es tu primera presentación ante las personas. Lo que usas constantemente, lo que usas de una manera activa e inconsciente, mientras el auxiliar es más como una herramienta. Entonces, por lo mismo es esta la importancia, ¿no? Y de igual manera, algo muy curioso es que se piensa que tú te apoyas en tu segunda función sobre todo. Y sí, pero la segunda función tiene mucha fuerza en uno, por lo que nuestra función dominante se suele apoyar de nuestra función terciaria, mientras nuestra función auxiliar se apoya de la inferior. Entonces, por lo mismo, un ENFP va a apoyar su NE en su T en la organización, y un FIDOM se va a apoyar de su SI terciario. Esa es la manera en la que van a coordinarse sus funciones. Por eso también es tan importante este orden. Y de igual manera, pues el inferior, como no, con nuestros poderosísimos y tristísimos grips, que no compartimos grips, ¿no? Sí, claro, claro. Pero bueno, aparte del grip, del loop y de muchísimas otras cosas que podríamos explicar, Ajá, ¿qué exactamente. te parece si empezamos comparando un poquito el NE en el NFP y en el INFP, ¿no? Porque, vaya, para el NFP se tiene entendido que igual que para el NTP, el NE es más que nada una especie de motor, mientras que para el INFP es más un guía auxiliar después de manejar su brújula, que es el FI, vaya. Exacto. El NE, como ya mencionabas, es la cara, es lo que yo voy a hacer todo el tiempo. Y muchas personas van a decir, espera, todo el tiempo, nada. No creo que todo el tiempo realmente seas capaz de tener tengas esa capacidad de tener tantas ideas en un momento, pero sí,
por lo mismo mencionaba, es algo natural, es algo que yo no controlo realmente. He ahí la importancia de la función dominante. A mí me dicen una palabra y soy capaz de sacar todo un abanico completo de cosas. Ese abanico se despliega en otro abanico y en otro abanico y llego al punto que deseo, ¿no? Mientras que en el INFP es más como una herramienta. La usan de una manera capaz, natural dentro de lo que cabe, pero no inconsciente, son conscientes de esta función, son conscientes de cuando la usan y por ello la aplican. Ellos aplican cuando se da el momento, como ya mencionabas, de acuerdo a su brújula, que es el FI, el sentimiento introvertido, la aplican, ¿no? Pero en momentos puntuales, Sí, en claro. momentos exactos. Bueno, o sea, licenciada, hablando de referencias, hablando de marcos de referencia, ¿no? Que el NE igual puede ser una forma de ver el mundo después de establecer, vaya, lo que la brújula del FI guía para el INFP en lugar de ser el motor principal, ¿no? Como sería el caso del NFP. Por otra parte, hablando precisamente de este tipo de cosas, el FI, hablemos un poquito del FI. El FI es una función, vaya, que en muchas ocasiones se ha catalogado como difícil de desarrollar, vaya, porque al establecer un marco de referencia propio acerca de los valores, acerca de la moral, acerca de las emociones de uno mismo, esto, vaya, no a todos les es tan sencillo manejarlo. Sin embargo, al INFP y al ISFP, las dos tipologías FI dominantes, se les hace muy fácil. Pero para el INFP, ¿qué hay? ¿Qué hay? El FI, mientras en el NFP es su primera cara dominante, hemos de volver a mencionar, para el NFP funciona más de una manera secundaria. Yo primero voy a plantear mi idea, yo primero voy a tener esta capacidad de escenarios, voy a tener esto a la cara de todo, y después de ello voy a pensar en actuar, voy a pensar en si utilizo este marco de valor dentro de lo que estoy haciendo o dentro de lo que estoy viviendo. No es algo que esté dentro de mí todo el tiempo y es algo que puedo incluso llegar a cuestionar un poquito más. El FI dominante tiene más planteado esto, es más arraigado a sus propios valores, mientras en un punto auxiliar no tanto. No es que se cuestionen, no es que tengan dudas sobre sí mismos tampoco, no hablamos de ello, sino que simplemente no es su primera cara, no es lo primero que van a aplicar. Para ellos no tiene una importancia, no está en su primer paso, ¿no? Entonces, por lo mismo, digamos, por ejemplo, alguien llega a un amigo, llega a contradecirte en algo que tú crees correcto. Un FI auxiliar va a ser más abierto a este cambio de opinión, mientras un FI dominante no tanto, va a ser más arraigado, va a apreciar mucho más el hecho de que la gente respete lo que ellos consideran, ¿no? Sí, claro, y aquí inserte meme de fundamente su mamá, señora. Pero bueno, claro, el FI es una función, vaya, bastante compleja, ¿no? La habíamos platicado al inicio un poco y aquí en la comparación vemos cómo funciona bastante distinto para el NFP y cómo, bueno, difiere, vaya, del INFP. Por otra parte, el SI, ¿sabes? Tu talón de Aquiles. No ves que está chiquito, viejo tonto. Función complicada, ya. Ah, El SI para el NFP muchas veces llega a presentar problemas porque esto aborda más que nada en ciertos sentidos el mantener una apreciación fija o una estructura fija o vaya, cierto gusto más orientado hacia el estamos aquí, ¿sabes? Estamos sentados en este momento, parados. el NFP por lo mismo suele perderse un poquito en esto, en cuanto al sentido de que son mucho más susceptibles a los cambios, son mucho más susceptibles a pensar en no mantenerse quietos, ¿no? En no arraigarse a estas cosas, a las cosas físicas que tú mencionas.
sino que son mucho más exploradores, como se diría, ¿no? Mucho más exploradores, aventureros en ese sentido. No se mantienen tan quietos como sería el caso de un INFP que lo usa como su función terciaria. ¿Y qué dijimos antes de la función terciaria? La función terciaria se apoya de... Sí, la dominante, vaya. Es más fácil para el INFP incluso a veces contactar con su propia nostalgia, cosa que puede complicar muchas veces al NE dominante. El SI del INFP muchas veces llega a conformarse a través de, ok, yo le tengo cierto valor sentimental a este tipo de cosas, a este objeto, a estas actividades, pero más allá de eso me hacen sentir bien, me generan una sensación interna propia de bienestar, de tranquilidad, de paz, de diversión, de felicidad, que muchas veces es lo que los termina de mover, ¿no? Ahora, por otra parte, hablando de la efectividad, hablando de la eficiencia, tenemos el T, pensamiento extrovertido. Ahora, no más que nada, orden, objetivos, planteamientos. Dentro de los INFP muchas veces llegan a hacer complicadas estas cosas porque, a pesar de que su idealismo, que es muy bonito de ver, pueden llegar a tener un pequeño talón de Aquiles en el, ok, sí, pero ¿cuándo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Hacia dónde nos movemos? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Supongo que para el NFP es un poco más fácil de manejar estas situaciones, pero pues ahí, platícanos. Es correcto. Somos eficaces, dirían, cuando queremos, ¿no? Pero no es tanto esto, sino que para nosotros no tiene tanta prioridad. La aplicamos, pero nos cuesta un poco de trabajo hacer la terciaria. Se apoya de nuestro NE. He aquí cómo tenemos, diría yo, sobre todo esta capacidad de tener tantos hilos y saber por dónde irnos, saber cuál reconocer que va a ser el mejor camino, ya que nuestro NE se apoya de nuestro T. A un INFP esto le va a costar un poquito más de trabajo, ya que tanto el NE como el T son un movimiento más abajo, que es auxiliar e inferior. En el INFP es dominante y terciaria, ¿no? Esta capacidad de elección de ideas, de hilos, qué es lo mejor para decir, qué es lo más eficaz que puedo hacer en este momento, qué puede ser la mejor, cuál puede ser la mejor solución, cómo puedo resolver esto rápido, ¿no? Por ello también es mucho el hecho de que voy a hacer la tarea 5 minutos antes de clases. Incluso para mí, es decir, 5 minutos antes de clase es mucho tiempo. Yo la haré incluso en el mismo momento. Dios mío, no, por favor. Regálenle un calendario a esta señora, por favor, aceptamos donaciones. No irónicamente, aún tengo por aquí un trabajo de matemáticas en el que tengo 9 de calificación. Y el 9 fue porque me dijeron, no, pues lo que dibujaste, porque eran unas formas, ¿no? Debería ser con regla, y lo hiciste sin regla. Ahora bien, ¿por qué lo hice sin regla? Porque lo estaba haciendo mientras la maestra calificaba los trabajos. Vaya, cosa. Ay, Dios mío. Igual, fíjate, dato curioso, para los INFP, NFP, incluso el tener el T en función terciaria o cuarta, les puede llevar incluso a complicarse en ciertas situaciones para tomar decisiones o establecer objetivos ya próximos a hacer en cuanto más se pueda. Aunque bueno, esto también los puede llevar a la procrastinación. Espero no vayan para allá. No es bueno. Procrastinar no es bueno. Procrastinar no es bueno, excepto si tienes el terciario. No es cierto, por favor no lo hagan. Excepto si tienes el día libre. Aunque no lo tuviera, sabes que lo haría igual. No, bueno, igual chicos, esto sería en general. Todo de nuestra parte, recuerden que las dos tipologías son cool por igual, muy cool. A los dos los queremos por igual y Sai, espero pronto te recuperes, pronto te mejores, pronto te cures. Pero bueno. Todo bien, es bien recibido, gracias. Recuerden donar un calendario y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales.
como Arquetípicos y en Facebook como MemeBTI en español. Sin más, yo me despido. Mi nombre fue Mario. Sai, compañera. Es un placer y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Bye bye. Ya la